Las que no reciban es porque se retiran. Ya. Bien, vamos a ver las radiografías de la columna cervical. Esta región del cuello es la región que más proyecciones radiográficas podemos tener, ¿cierto? Porque, pues, considerando que el cuello de la columna es la parte más móvil, el cuello es la parte de la columna que está sometida a mayor cantidad de lesiones, llamémoslo así. Por ejemplo, la radiografía, digamos, la columna torácica es una columna que prácticamente no se mueve, o se mueve muy poco. Por lo tanto, a nivel de la columna torácica, aparte de las lesiones traumáticas que pueden haber, es raro de que se presenten alteraciones a nivel de los cuerpos vertebrales, a nivel de los discos intervertebrales. En la columna torácica se puede considerar, se puede decir que prácticamente no existen hernias de disco. En cambio, en la columna lumbar, por la posición especial que tiene esta columna lumbar, es más frecuente la presencia de las hernias de disco. Pero en cambio, en la columna cervical es más frecuente las lesiones degenerativas de esta columna cervical. Entonces, por eso, considerando esto, se pueden o se han ideado algunas tomas radiográficas que nos pueden ayudar a investigar mejor la columna cervical. La primera radiografía que nosotros podemos tomar en la columna cervical es una radiografía anteroposterior. Y en la radiografía anteroposterior, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Tenemos que ver la alineación que debe tener esta columna cervical. Acuérdense ustedes cuando vimos la columna en general, es una columna desde el punto de vista anteroposterior que no debe tener ninguna desviación para el un lado ni para el otro lado. La presencia de cualquier desviación para el un lado o para el otro lado está marcando es anormal. ¿Y cómo se llama? Se denomina escoliosis, la desviación del un lado, que grabe bien, porque después creo que me lo editan y me dicen cosas que no he dicho. ¿Ya? Entonces, es una escoliosis, ¿de acuerdo? Para el un lado o para el otro lado. La presencia entonces de esta escoliosis es anormal. La columna cervical tiene que ser recta totalmente. Como es una región que estamos estudiando, entonces va a haber pues algunas otras cosas que nosotros tenemos que ver por arriba o por abajo. Por ejemplo, a este nivel vamos a encontrar la presencia de las apófisis mastoides del temporal. También acá tenemos que ver la presencia del ángulo inferior de la mandíbula. La radiografía de la columna cervical, la presencia de los cuerpos vertebrales que deben haber unos espacios intervertebrales entre cuerpo y cuerpo, la presencia de las articulaciones entre los diferentes cuerpos vertebrales y además, si es que nosotros nos acordamos de la disposición especial que tienen las apófisis espinosas de estas vértebras cervicales, vamos a ver en la parte media que se proyectan las apófisis espinosas. ¿Y qué características tienen estas apófisis espinosas? Son bífidas o bituberculadas. Y esta es la representación de las apófisis espinosas. Bien, ¿qué también tenemos que ver? Tenemos que ver las primeras costillas que se insinúan sobre la imagen del esternón. Eso es lo que vamos a ver en una radiografía de la columna cervical anteroposterior. Perdón. A ver, en el atlas y en el axis, o sea, con la otra bien, recuerden que son las primeras vértebras y es lo que nosotros no podemos ver porque se interpone la mandíbula sobre todo. Para eso hay otra forma. No, en esta es la que le hacen cargar peso. Claro, en estas radiografías, en la radiografía anteroposterior y en la radiografía lateral, se recurre o se puede recurrir a un aditamento de cargar peso para bajar los hombros, de tal manera que se impregnen la mayor parte de las vértebras cervicales. Bien, esta, en cambio, es una radiografía normal, lateral de la columna cervical. Y en esta radiografía normal de la columna lateral de la columna cervical, vamos nosotros a ver una cantidad de información que no nos proporcionaba la anteroposterior. ¿Cuál es esta? Por ejemplo, la presencia de la curva normal
Al hablar de curva normal estamos hablando de curva fisiológica, ¿de acuerdo? Que tiene la columna cervical y que es ligeramente cóncava hacia atrás. A esta sí se llama lordosis. Y lordosis cervical y la lordosis existe a nivel de la columna cervical, pero también existe a nivel de la columna lumbar, a nivel de toda la columna, ¿de acuerdo? La curva que se ve en la columna torácica se llama cifosis, es una cifosis fisiológica. Esta lordosis es una lordosis fisiológica que se presenta a nivel de la columna cervical. En ocasiones, pues esta lordosis cervical se puede perder, ¿de acuerdo? Y se pierde generalmente por contracción muscular, por tensión muscular. ¿Cuándo se pierde? Pues en estos famosos síndromes de latigazo. El síndrome de latigazo no es sino el choque inesperado desde atrás, o también puede ser por delante, de tal manera que la columna cervical, que no está protegida ni preparada para ese traumatismo violento, hace, si es que lo viene por atrás, hace una hiperextensión y como contrarreacción, una hiperflexión de la columna cervical. Esto es un esguince. El síndrome de latigazo no es sino un esguince de la columna cervical. ¿Y por qué esguince? Porque es una torcedura, igual que se tuerce el tobillo, la mano, la rodilla, ¿de acuerdo? O el dedo. De la misma manera, en el esguince, en el síndrome de latigazo de la columna cervical, hay una lesión o puede haber lesiones de ligamentos que están sosteniendo la columna, y es por eso la necesidad imperiosa de inmovilizar esa columna. No sirve no inmovilizar. ¿Por qué? Porque puede dejar como secuela una columna, un cuello doloroso, ¿sí? Y dejen eso, como existe o puede dejar una inestabilidad del cuello, esa inestabilidad de los ligamentos de una articulación que lleva a la larga, o a qué lleva a la larga.